Bienvenidos a este espacio de entrevista en quienique.com. Recientemente fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo que incluye alrededor de 70 puntos que benefician al departamento de Antioquia. Uno de los que más impulsó esto en el departamento fue Esteban Restrepo, candidato actual a la gobernación de Antioquia. Esteban, cuéntenos, ¿en qué beneficia este plan de desarrollo enfocado en Antioquia que se acaba de aprobar? Bueno, yo estoy muy contento primero por los programas y por los proyectos que quedaron en el Plan de Desarrollo Nacional que va a regir durante los próximos 4 años. Quedaron más de 70 proyectos incluidos en materia de infraestructura, en materia social. Particularmente voy a mencionar algunos porque fueron esos grandes proyectos que nosotros dejamos cuando fui el coordinador del Empalme Antioquia Nación con este gobierno, dejamos plasmados esos proyectos. La primera, es una muy buena noticia para la gente del oriente antioqueño, la segunda pista y la segunda terminal del aeropuerto José María Córdoba, pero también organizar toda la vía entre Santuario y Puerto Triunfo o Caño Alegre para ser más concretos, donde va a tener muchos viaductos, algunos túneles y terceros carriles para que al final la autopista Medellín-Bogotá quede conectada más fácilmente, que ese tramo todavía es una sola calzada y ya quedó incluido esto, es una inversión inmensa. Pero también los 5 metrocables para el Valle de Aburrá, que había sido una propuesta del presidente Gustavo Petro en Medellín y que no había sido incluida en el plan de desarrollo, ya quedó incluida en esta aprobación. Y un montón de obras también de infraestructura, también se está pensando en conectar el Bajo Cauca antioqueño con el Urabá antioqueño, la vía Anorí-Zaragoza, y un montón de proyectos que quedaron ahí plasmados, 95 billones de pesos para el departamento de Antioquia, que claramente va a desatar toda esa conectividad que se necesita en materia de infraestructura y también los subsidios que inclusive ya empezaron los antioqueños a recibir de 500.000 pesos para las personas más vulnerables que están en ese grado de pobreza extrema, van a empezar a recibir 500.000 pesos mensuales. Esteban, ¿por qué era tan importante el tema de los 5 metrocables y qué tuvieron que hacer para que fueran incluidos? Porque en algún momento creo que en la primera aprobación se iba a quedar por fuera este proyecto. Bueno, habían priorizado y me faltó ese proyecto, Tren del Río, que es un ferrocarril que el primer tramo va a estar entre Caldas y Barbosa y no había quedado incluido, digamos, el recurso para otro sistema masivo de transporte que son los metrocables y quedaron ya incluidos. Van a ser 5 metrocables que digamos, en los primeros diseños que tiene el metro de Medellín, uno va a ir a Itagüí, La Estrella, otro va a estar en la comuna nororiental, otro en la noroccidental y nosotros estamos bregando para que también los habitantes de Bello puedan tener por fin la segunda ciudad más relevante, importante en materia poblacional de Antioquia, que también con su metrocable. Esteban, por otro lado se ha hablado mucho de Antioquia Federal, pero no como una Antioquia independiente, aislada, sino con más recursos para el departamento. ¿Cómo se ha hablado de esto, que algunos también han tomado de una bandera política? Yo creo que es muy bueno hablar y repensarnos el país. El país ha sido centralizado en los últimos 200 años. La Constitución del 91 nos planteó de que el país fuera más descentralizado, pero ni en materia jurídica, y regulatoria, ni en materia financiera se está viendo esa descentralización. Los gobernadores de todo el país tuvieron una cumbre esta semana precisamente en Río Negro, aquí en Antioquia, y estaban analizando cuál es ese modelo de descentralización. Entonces empezamos otra vez a hablar de una Colombia federal, que lo que plantea es que las regiones, particularmente los departamentos ya constituidos, puedan tener más recursos por parte del gobierno nacional, que sea por lo menos un 70-30, hoy es más o menos 80-20, donde existan más recursos, pero no solamente recursos, donde se puedan tomar las decisiones en un territorio. No, el país no puede tratar de gobernar Guainía como gobierna Antioquia o como gobierna Boyacá. Y es por esa razón que en materia regulatoria, en materia de turismo, de desarrollo económico, el mismo propósito en materia de empleo, también en temas de infraestructura, todo tiene que ir a la burocracia del gobierno nacional. Y nosotros le hemos contado que los antioqueños, este departamento particularmente, la ciudad de Medellín, las ciudades también del Valle de Aburrá y muchas otras de las subregiones, tienen mayores capacidades técnicas y financieras que incluso el gobierno nacional. Yo trabajé en el gobierno nacional en 2 ministerios, en el Ministerio de Comercio y en el Ministerio de las TIC, y uno ve que ciudades como Medellín tienen mayores capacidades en materia de personal, de talento humano, de cualificaciones, para desarrollar todas unas políticas en función de diferentes temáticas que no las tiene ni siquiera el gobierno nacional. Entonces, por eso todos los territorios, porque no son no solamente los antioqueños, todos los territorios están pidiendo a gritos una descentralización del Estado, porque estamos viendo una desigualdad entre Bogotá y el resto de las regiones,
y eso lo que ha hecho es generar pobreza y que las ciudades principales y que los departamentos no se desarrollen como deberían estar desarrollados. Y es que recursos importantes como los de la FLA llama la atención que no se quedan del todo en Antioquia, sino que van hasta el gobierno nacional y de ahí se reparten y una mínima parte llega a Antioquia. Y en materia de otros impuestos, por ejemplo, el IVA no se queda en los territorios, el hipoconsumo no se queda en los territorios, y todo ese recurso que al final es de los ciudadanos que pagan los impuestos para ver más obras, para ver más colegios, más escuelas, más vías, se está quedando en Bogotá, se está quedando en una mirada muy nacional, en una mirada muy centralista, y no se está llevando al territorio. Entonces hoy los gobernadores primero tienen pocos recursos, segundo no tienen autoridad en diferentes temáticas. Un ejemplo claro, para hacer un proyecto vial, entonces hay que ir a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y eso se demoran hasta meses y a veces años en otorgar una licencia. Pero no solo eso, hoy en el Ministerio de Educación Nacional hay 4.500 registros parados en el Ministerio porque no tienen el personal necesario para poder aprobar a las universidades eso. Es decir, en materia educativa dependemos todavía de funcionarios del orden nacional. En materia de transporte, no las mismas necesidades que tiene una ciudad como Medellín a un municipio como Auriaquí o como Peque, no es lo mismo. Entonces se tienen que tomar decisiones en función del contexto y para eso se está pidiendo esa descentralización. Listo, Esteban, gracias por estar aquí explicándonos estos temas importantes para el departamento de Antioquia. Para ustedes informó David Trujillo.